la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús. Alguien cante, al que es digno, al que es digno, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús. ¿Qué tal? Feliz miércoles, bienvenidos a la iglesia Nuevo Amanecer. Esta tarde dedique este tiempo para aprender de la palabra de Dios y también para poder adorar el nombre del Señor. Le invito a que podamos invitar a la presencia del Espíritu Santo en esta tarde, así que ore juntamente con nosotros. Espíritu Santo, te damos gracias en esta tarde por este día maravilloso, mitad de semana, que podemos adorarte, que podemos aprender de ti. Espíritu Santo, háblanos y que podamos aprender y tu palabra, Señor, pueda tocar corazones, vidas, mentes, transformarlas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida, ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Díselo, tu reino vino a mi vida, tu reino vino a mi vida, ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús
Rey, díselo. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Sí, si cantamos de tu amor, Jesús, porque bueno eres Dios, si bueno eres Rey, cantamos de ti y para ti. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Sí, tú eres, Señor, nuestro Salvador. Esta tarde, Señor, queremos adorarte, queremos estar contigo, Dios, decirte: Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, díselo. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Sí, Señor Jesús, tú eres nuestro Salvador. Podemos cantar y darte gloria y decir: aleluya, 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 aleluya. Una vez más cantamos, sí. Aleluya, 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 aleluya. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Podemos hacer esa declaración en esta tarde, ahí donde tú estás. Decirle: Señor, yo nunca, Señor, quiero separarme de ti, Dios.
quiero, Señor, caminar contigo. Quiero caminar, Señor, para agradarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor. Que tu Padre puedas dirigir, Señor, en todo tiempo mis pasos. ¿Por qué no le cantas y le dices una vez más? Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Gracias, Padre, porque podemos en esta tarde, Señor, y cada día, Señor, decirte, declararlo, Padre, a todos los vientos, decirle, Señor, que tú eres, Señor, nuestro Salvador, que tú eres mi Salvador. Y Padre, en esta tarde encuentra, Señor, gente ahí en sus hogares, Señor, que puedan decir, Señor Jesucristo, te declaro, te confieso mi Salvador, te confieso mi sanador, te confieso también, Padre, que tú eres mi Dios y mi Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, qué gusto de saludarles donde quiera que usted se encuentre en esta tarde, noche. Le damos una cordial bienvenida y también le damos las gracias por permitirnos llegar a donde usted se encuentra, abrir sus hogares, abrir sus teléfonos, sus tabletas y aún sus televisiones para poder alabar, exaltar el nombre de nuestro Dios. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Queremos continuar en este miércoles, vamos a continuar aprendiendo de la palabra de Dios y vamos a seguir estudiando lo que hemos venido tomando como el tema de poder tener una vida llena de adoración. Dios quiere, no está buscando adoración, pero está buscando adoradores, hombres y mujeres que le adoren a Dios en espíritu y en verdad. Y hemos estado hablando de diferentes cosas y hoy quiero tomar un tema un poquito más creo que el tema de la alabanza y la adoración es uno de los temas. Bueno, son amplios todos y cada uno de ellos, pero el poder preguntarnos por qué en sí existen ciertos problemas comunes que hay en la alabanza y la adoración dentro de una congregación, y creo que no es simplemente en una congregación, mi congregación, pero es en gran parte en todas las congregaciones del mundo, porque hay una falta de adoradores, pero también hay unos porqués. Muchas personas no adoran a Dios, aunque hay muchas personas que tienen un deseo profundo de poder tener una dinámica, una manera de poder entrar en la presencia de Dios y poder glorificarle a Dios. Y vamos a ver algunos de los problemas que podemos encontrar, y quizás tal vez usted o alguien, cuando digo usted, yo conozco a alguien que pasa así, o usted mismo puede decir, bueno, eso es lo que yo estoy viviendo. Y el punto que queremos nosotros es que cada persona, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros podamos adorar a Dios, podamos hacerlo con todo nuestro corazón, poder hacerlo con todo nuestro ser, con todo lo que somos, el poder adorar a Dios. Pero antes que nada, yo quiero invitarles a que usted nos mande sus comentarios y también denos un like ahí también, o comparte este video con alguien más. Nuestro deseo es que mucha gente pueda conocer, usted dentro de la iglesia pueda conocer, pero también otros. Ahí tenemos este medio para poder hacerlo, así que simplemente yo le invito a que nos dé un like, nos anima a nosotros a poder seguir, porque somos animados y debemos estarnos animando los unos a los otros y poder también compartir. Es una manera que usted puede compartir también ahí en su Facebook, o donde usted lo pueda mirar, y para que pueda seguir. Bueno, entonces en esto vamos a entrar, y uno de los problemas comunes que podemos encontrar, los comunes que encontramos nosotros en la alabanza y adoración, es una de las expresiones que muchas veces decimos, es que no siento alabar a Dios. No siento, viene siendo nuestro estado de ánimo, tal vez cómo nos sentimos, quizás muchas veces por diferentes maneras. Una persona puede decir, ¿sabes qué? Es que yo no siento alabar a Dios.
en cualquier momento, aún nosotros no es algo que nos salga a nosotros en automático. Voy a alabar a Dios. Nos cuesta, a cada uno de nosotros nos cuesta el poder alabar a Dios, el poder entrar y comenzar a poder expresar nuestro corazón a Dios, el poder expresar nuestro sentir a Dios. Y nos cuesta, creo que, y puedes tú compartir un poquito más acerca de eso. Yo pienso que sí nos cuesta a todos, porque el alabar a Dios es, de alguna manera, es estar agradecidos. Y cuando hay veces que no nos ha ido bien, o sea, a veces como que es contrario este tipo de pensar, ¿cómo voy a alabar a Dios si las cosas no me están yendo bien? O ¿cómo voy a alabar a Dios si tengo este tipo de problemas en mi trabajo o en mi casa? Y en realidad no nos nace. O sea, ha habido una gran cantidad de veces que pudiera decir que no me nace el alabar a Dios, o sea, porque alabar a Dios es estar alegre, es cantar de las maravillas, y dices tú, pues sí, Dios es maravilloso, pero ahorita la estoy pasando mal. Entonces cuesta bastante, pero es ahí donde entra el sacrificio de alabanza. Y la misma Biblia nos dice que el que sacrifica alabanza me honrará. Pero muchas veces nos encontramos en ese sentido que, o sea, yo lo he escuchado muchas veces que a mí no me nace cantar, a mí no me nace alabar a Dios, a mí no me hace ninguna de las cosas, levantar las manos, aplaudir, o por qué tengo que hacerlo. No es algo que sale natural en ninguno de nosotros. Al estar estudiando esto, estaba pensando una de las cosas. Miren, a mí, vivimos aquí en Estados Unidos y pagamos impuestos. Y a mí me toca pagar impuestos. Y a veces, cuando miro que tengo que pagar impuestos, digo, híjole, no me nace pagar impuestos, pero tengo que hacerlo, o sea, porque es mi deber como ciudadano, como persona, como contribuyente, como se le conoce. Entonces tengo que hacerlo, pero no es mi deseo, no quiero hacerlo, o sea, no quiero hacer, pero es un ejemplo muy común que si no queremos hacer muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuántas veces teníamos, por ejemplo, nosotros esas obligaciones en la casa cuando estábamos chicos de sacar la basura? No me nace y no me siguen haciendo. No nos daba. Y teníamos un dicho nosotros ahí en la casa, mi mamá me decía, oye, saca la basura. Entonces mientras yo iba caminando decía, hey, saca la basura. Y mamá escuchaba y lo decía, el perro le manda al gato, el gato le manda al ratón. Y entonces el más chico era el que lavaba los platos sucios. Entonces en esa manera, aunque no nos nace, muchas veces tenemos que hacerlo. Y una de las cosas por el cual nosotros debemos hacerlo, primeramente debemos hacerlo porque Él es Dios, porque Dios es digno. Y no importa, como dices tú, muchas veces la situación que estemos pasando, que estemos viviendo, cómo haya sido nuestro día. Por ejemplo, cómo fue nuestro día el día de hoy. Tendré ganas de alabar el día de hoy. El domingo pues me levanto y voy a la iglesia, pues aún así apenas te acabas de levantar y tendrás el deseo de alabar a Dios. Pero el punto es de poder alabar a Dios porque Dios es digno. Así es. Dios es digno. Y si nosotros le decimos, oramos, Señor, le decimos Señor, la palabra Señor significa que Él es el amo, Él es el jefe, Él es nuestro Salvador. Entonces, si Él es el amo, es el jefe, el que gobierna nuestras vidas, ¿por qué? Si Él es el Señor, ¿por qué no le adoramos? ¿Por qué no le alabamos? Y esa es una de las cosas que muchas veces vamos nosotros con mi sentir, cómo esté mi situación, si me siento bien, si tengo dinero, si no tengo dinero, si me está yendo bien, si tengo trabajo, no tengo trabajo. La cuestión es que nosotros necesitamos alabar a Dios porque Él es digno. Él es digno de recibir la alabanza. Yo creo que volviendo al caso de los impuestos, uno paga impuestos y a mí tampoco me nace pagar los impuestos, pero es nuestro deber como contribuyentes. Pero al hacerlo hay un beneficio. Y tenemos buenas calles, buenas banquetas, por lo menos aquí en donde vivimos. O sea, se nota que nuestros impuestos de alguna manera u otra están trabajando. Y la alabanza es lo mismo.
trabaja a nuestro favor. Ajá. Y cuando nosotros hablamos, a veces pensamos que estamos haciendo un favor a Dios, pero al contrario, como siempre tú lo has dicho, nosotros somos los beneficiados de la alabanza. Y porque cuando comenzamos nosotros a alabar, tal vez venimos con problemas, todos tenemos problemas, dificultades, pero cuando nos olvidamos, nos desenfocamos de nosotros mismos, de mi problema, de mi dolor, de lo que yo sienta, de todo lo mí, y me comienzo a enfocar en Dios. Entonces Dios, y Dios hace maravillas aún. Y yo creo que cuando sacrificamos esa alabanza y le decimos, Señor, yo voy a alabar a Dios, Dios hace grandes cosas. Así es. Y no debemos de esperar a alabar a Dios mientras nos esté yendo bien o cuando nos vaya bien. O para que nos vaya bien. O para que nos vaya bien. Y necesitamos alabar a Dios. Y uno de los versos que tengo aquí, unos versículos en Salmo 9, verso 11, dice lo siguiente, dice: canten salmos al Señor, el Rey de Sión. Proclamen sus proezas por las naciones, entre las naciones. Necesitamos alabar a Dios, necesitamos engrandecer a Dios. Dios ha sido bueno. Así es. Y no podemos negar nosotros que Dios ha sido bueno. Como le digo, muchas veces, aún en medio de las tragedias, en medio de los problemas, en medio de todas las cosas, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo bueno y necesitamos alabarle. Me parece que es en Oseas por allá que dice que no sé si haya alimento, si haya ganado, lo que sea, yo voy a alabar al Señor, y eso es lo que necesitamos, alabar al Señor. Un siguiente punto, porque son varios que quiero compartir con ustedes, nos vamos a ir rapidito. Otra de las cosas o de los problemas muy comunes que encontramos en la alabanza y la adoración, o como problema que encontramos, es que hay problemas emocionales que tenemos nosotros en nuestra vida. Hay problemas que estamos llevando nosotros emocionalmente en nuestra vida, quizás por diferentes cosas. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y el propósito que nosotros debemos es el poder disfrutar. Fuimos criados para alabanza de su gloria. Fuimos nosotros criados para ello, para alabar al Señor. Y las cuestiones emocionales muchas veces pasan, por ejemplo, y lo vivimos nosotros, lo hemos visto, y nos pasó a nosotros en muchas de esas ocasiones en que hay, como les había dicho anteriormente, cuando hablamos acerca del encuentro con Dios, hay encuentros reales y hay encuentros emocionales. Y en esos encuentros emocionales, en muchas maneras, a veces habíamos dicho, muchas veces encontrábamos, y algunas personas se van a identificar, lo han escuchado, lo han vivido, pero por ejemplo, cuando alguien comienza en el servicio y le entra una cosa que comienza a brincar y a hacer un montón de cosas que ahora todo tiene que tener su orden. Todo tiene que tener su orden. Ahora, yo no estoy juzgando a la persona que lo ha hecho. Y te acuerdas cuando decíamos nosotros que había eso en una ocasión, allá en México, a veces en las iglesitas, había algunas iglesitas que no tenían electricidad, o muchas veces el sistema eléctrico que tenían era un foco más bajito que estos que teníamos aquí, y se colgaban esos foquitos y eran en cable comunes y corrientes, y a veces pelones, y alguien levantaba las manos y una de esas le daba un toque, entraba en bendición el hermano, y comenzaba, pero muchas veces para unos decían, no hombre, es que este hermano sí es hermano. Sí es espiritual. Para otros, para nosotros, que éramos carrilludos y a la misma vez que estábamos chicos, entonces, no sé, a veces no sé si me llamaba mal o ridículos, ¿no? Pero muchas veces lo mirábamos nosotros y pues o nos asustaba, porque había una iglesia no digan nombres. No voy a decir nombres, pero era una iglesia donde lloraban. Y las hermanas lloraban, pero parece como que le entraban duro al llanto. Y eran unas magdalenas, un llanto que tenían.
Ahora, como digo, no estoy juzgando simplemente, pero muchas veces esas cosas te llaman la atención, te marcan, y la cuestión es que dices, no, pues es que están... Y quizás puede ser algo muy real, puede ser muy verdadero, pero la cuestión es que muchas veces puede ser muy emocional, y esas emociones te pueden llevar a perder el enfoque. Porque después, en lugar de que uno esté alabando, que pueda uno entrar en adoración, en lugar de entrar en adoración, te comienzas a mirar el show que te están dando, y entonces no te lo quieres perder. Y sí, pues el mitote no nos gusta, pero nos entretiene, ¿no? Pero las cuestiones que son emocionales, y tenemos que hacerlo de una manera con mucho cuidado para no llamar la atención en nuestra adoración. Nuestra adoración es hacia Dios, y el enfoque es Dios, y no que seamos nosotros el enfoque. Yo creo que sí, porque nos ha tocado también en muchas ocasiones que hay gente que ha tratado o sea, a veces es claro, y sin estar juzgando, es claro que quieren manipular o quieren llamar la atención dentro de la iglesia. Uh-huh. Y pues ahí es donde, como dices, caemos en ese error de que ahora queremos que la gente se enfoque en nosotros, que vea nuestra espiritualidad, entre comillas, pero en realidad totalmente nuestro enfoque debe ser en Dios, y permitir que sea Dios quien toque nuestra vida, y quizás vayamos a llorar, quizás vayamos a tener un encuentro con Dios, porque cada persona es diferente, cada persona sabe lo que Dios le ha perdonado. Entonces cada persona va a actuar quizás de acuerdo a cómo Dios lo ha perdonado. Quizás a unos no nos ha perdonado, no hemos hecho tantas cosas, quizás otros han matado, y ellos de veras tengan un arrepentimiento, no que yo no me haya arrepentido, pero cuando hay tanto que perdonar, también hay mucha gratitud. Pero a la misma vez, sí, o sea, una de las cosas es que no vas a traer la atención hacia ti. En una ocasión, vamos a contar esta, es la del anillo. La del anillo. En una ocasión, Dani y yo estábamos en Colombia, estábamos en el Campín. Sí. Y habíamos tenido estábamos en un servicio. Y pues fuimos al servicio, y era algo nuevo para nosotros, esa congregación, y entonces, pero a la misma vez era algo bonito que también tú quieres para ti mismo. Uh-huh. Quieres el poder tener un encuentro con Dios, que Dios toque tu vida, que Dios ministre tu vida, ya sea que Dios va a hablar a tu vida, confirmar alguna cosa, lo que sea. Entonces nosotros estábamos centrados en la adoración, pero de repente entra una llamada por teléfono, y mientras nosotros estábamos adorando, tratando de adorar a Dios acá, esta persona que está acá, estoy acá en el tercer anillo, cuarto anillo, no sé qué le decían, no, tercer o cuarto anillo. Entonces tú pierdes todo lo que pudieras poder recibir, simplemente porque alguien más está llamando la atención, y por esas cuestiones emocionales. Oye, si tú recibiste una llamada por teléfono, o apaga el teléfono, o salte y no llames la atención para eso. Y esos son muchas veces los problemas emocionales que podemos vivir, y que muchas veces nos quitan, nos roban, y nos hace, pues digo, ¿para qué voy a entrar? O yo no quiero ser como ellos. Muchas veces, yo no voy a hacerle como ellos. Y Dios habla y Dios mueve en la vida de cada uno. Voy a pedir que si puedes leer en 1 Corintios, el capítulo 14, verso 40. 1 Corintios 14, 40. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, las cosas que hagamos nosotros dentro de la iglesia, vamos a hacerla con orden. Es decir, si es el momento de aplaudir, vamos todos a aplaudir y vamos a cantar. Si es el momento de levantar las manos, y pues levanta tus manos. Si tal vez tú no has acostumbrado a levantar tus manos, pues trata a media asta, o simplemente a una mano, lo que sea. Pero trata de hacerlo, hágase todo con orden. También nos ha tocado que muchas veces estás en un tiempo de adoración y tu fidelidad es grande, y sale el hermanito del pandero. Entonces ahí también te roba esa sale con el chofar ahí.
Y tiene que ser una de las cosas, tiene uno que ser sensible a lo que está pasando. Exacto. Entonces necesitamos ser sensible. La tercera cosa que necesitamos, o uno de los tercer problema que muchas veces miramos también, muy común dentro del tiempo de la alabanza y la adoración, son las cosas que muchas veces nos impiden a nosotros adorar a Dios. Hay cosas que puede haber en nosotros que nos impiden el poder disfrutar de la presencia de Dios. O sea, en una de ellas puede ser, muchas veces, pues no siento alabar a Dios, puede ser una de ellas, pero también otra de las cosas que nos impiden a nosotros el poder adorar a Dios es que hay personas que realmente tienen ese deseo de adorar a Dios, de poder entrar en esa dimensión profunda de adoración a Dios, de poder adorar a Dios, simplemente olvidarse y simplemente estar en la presencia de Dios, en adoración, cantándole, que Dios ministra tu vida. Cuando tú comienzas a cantar, a adorar a Dios, Dios comienza a ministrar tu vida, a tocar tu vida, lo que sea. Pero a veces batallan con esas cosas y entonces les impide a ellos, y una de las cosas es, pueden ser prisiones que hay en la vida de las personas. Te voy a pedir que podamos leer Salmo 142, verso 7. Salmo 142, verso 7. Vamos a ver prisiones que hay, que personas pueden tener en sus vidas. Dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Entonces, esas prisiones, esas cárceles que hay, muchas personas les cuesta trabajo el poder alabar a Dios, porque muchas veces han creído, o quizás en diferente manera, cómo has crecido, o has absorbido esas cosas. Si alguien te dijo, sabes que tú no vales nada, ¿quién te crees tú? Porque muchas veces las mentiras del diablo te va a decir, pues ¿quién eres tú? O ¿quién te crees? O ¿para qué alabas a Dios? Ni te oye, o lo que sea. Entonces tú comienzas a creer, o muchas veces lo que uno mismo, el concepto de uno mismo como persona que tiene, porque muchas veces tenemos un sentido de culpabilidad, nos sentimos culpables y quizás no queremos alabar a Dios y nos encontramos encerrados en esa prisión, o aún en esa prisión que nos encontramos de lo que nosotros creemos o nos han dicho, o muchas veces también cuestiones religiosas, a veces nuestro trasfondo religioso, o muchas veces porque somos a veces muy religiosos, porque es que nunca lo hemos hecho así, porque, o sea, todavía existen esos, es que nunca lo hemos hecho así, o sea, ¿por qué voy a hacerlo así? Y necesitamos muchas veces romper esas cosas para que podamos nosotros experimentar algo nuevo de parte de Dios y romper esas cadenas que hay en nuestra vida. Y el salmista dice: sácame de mis prisiones. Sácame de la cárcel, dice, para que alabe tu nombre. Y hay algo que a veces yo lo he visto así y lo he visto en mi vida, o sea, estoy hablando de mi vida, pero lo he visto también en otros, que a veces estamos en una reunión donde sabes tú que la presencia de Dios está ahí. Y te lo digo porque, o sea, al estar ministrando, al estar viviendo siempre en la casa de Dios, sabes dónde está la presencia de Dios. Pero hay veces que nos entra, se puede decir, un espíritu de crítica, donde estamos nomás viendo qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor y nos olvidamos de la parte más importante, de poder estar adorando el nombre de Dios, de estar exaltando el nombre del Señor. A mí me pasó una experiencia bien bonita en un viaje que hicimos en Nueva York. Yo quería ir exclusivamente también al tabernáculo de Brooklyn, y entrando, porque yo ya iba con esa disposición. Yo ya iba con esa, quiero recibir de Dios.
Y entrando, haz de cuenta que el primer acorde que escuché ahí en ese servicio fue algo que me inundó así de emoción, pero a la vez empecé a llorar. Y tú sabes que solamente es la presencia de Dios que hace todo eso. Uh-huh. Pero por eso es importante el poder ser sensible y dejar todo sentimiento que a veces uno trae, toda crítica que a veces uno trae, y permitir que Dios se enseñoree de uno y Dios lo toque, porque Dios habita en medio de la alabanza. Uh-huh. Sí. Y muy cierto, y Dios quiere, en Lucas encontramos una de las escrituras que también encontramos en Isaías, acerca que cuando el Señor Jesús estaba en el templo y le dieron el rollo, estaba diciendo que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para traer libertad y proclamar libertad a los cautivos, uh-huh. Apertura de cárceles, libertad y todo eso. Entonces Dios quiere traer libertad. Si nos encontramos nosotros en alguna prisión, estamos atados, ya sea a religiosidad, como dijiste, religiosismo, porque es una combinación de religiosidad y cinismo, ¿no? Porque somos cínicos, pero no es palabra, pero ya la vamos a poner en la Real Academia. Pero quitarnos de esas prisiones, otro de los aspectos, de lo que nos impiden poder adorar a Dios, es a veces la misma falta de enseñanza. Ahora, es importante poder ver que tal vez esa es una enseñanza. O sea que a través de todo ese tiempo no tenemos nosotros excusa para decir, es que yo no sé cómo alabar a Dios. O sea, necesitamos ver y poder alabar a Dios. Entonces sabemos que Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es digno de alabar. ¿Y cómo lo hacemos? Cantando, levantando nuestras manos, aplaudiendo, danzando de diferentes maneras, alegres. Muchas veces va a haber momentos en los cuales tú te vas a postrar delante de la presencia de Dios. Muchas veces puedes hacer diferentes cosas, pero esa es la falta de enseñanza. También tenemos nosotros la obligación como persona, tenemos nosotros la obligación de también decir, ok, pues yo quiero aprender también. Y la cuestión es que poder nosotros ir aprendiendo también, o sea, que nuestros líderes también, o sea, como es en la iglesia, que los líderes te vayan enseñando, diciendo, mira, esa es la manera que nosotros lo hacemos, porque lo hacemos, y esa es la manera que lo hacemos. Hay un porqué. Hay un porqué, lo hacemos. Y entonces, pero el poder aprender, pero también tenemos, o sea, es algo tan extenso, ¿no? Es que la alabanza y la adoración, siento yo, y voy a tomar un tiempito en esto, y tú puedes ayudarme en eso. La cuestión no es simplemente cantar. O sea, tenemos la tendencia a decir, bueno, es que son tantos cantos, como unos dicen, cantos rápidos o cantos lentos, cantos de júbilo o cantos de adoración. Entonces, o como lo hacíamos antes, una cadena de coritos, y te agarrabas con un tono y dale, y no le pares hasta que lleguemos. La cuestión es el poder entrar. Siento yo que es un poder entrar más profundo, una relación cercana con Dios, no simplemente cantar por cantar. Y yo creo que lo hemos visto mucho, el poder, el poder alabar a Dios es bien importante, pero tiene un porqué la alabanza, porque eso nos va a llevar a un tiempo de intimidad. Uh-huh. Y en muchas iglesias lo hemos visto, lo hemos vivido. Llegas a ese tiempo donde, como tú dices, que ya despegaste el avión, que llegaste, estás arriba, estás teniendo un tiempo precioso, ya alabaste a Dios, ya estuviste alegre, pero llegas a un tiempo ya de intimidad, y de repente, porque hay un orden del servicio, una agenda, cortas ahí totalmente al Espíritu Santo, cortas la presencia de Dios, cortas ese tiempo que Dios está tratando con vidas, porque ya hay una agenda. Y no es que estoy en contra de las agendas, pero el poder darle a Dios el lugar que Él merece y lo que Dios quiere hacer. Uh-huh. Sí, exactamente.
Y una de las cosas que me llama la atención a veces cuando escucho, hay un canto que canta Marco Barrientos. Y en una de las grabaciones que dice, cuando lo escucho me llama la atención porque dice engage your spirit. Es decir, el poder conectar el espíritu. O sea, si estamos cantando un canto, ¿no? Por ejemplo, este canto que Dios incomparable, ¿no? O sea, no es simplemente cantar por cantar ese canto. Dios es incomparable. Pensar, pero como dices, conecta a tu espíritu. O sea, engage en español es compromiso, o comprometido, pero más bien es conectar con eso. Y esa manera yo lo estaba pensando hoy, que es, por ejemplo, cuando hemos ido por acá por Salem Industries, por ahí, donde está el tren. Donde está el tren y llegas y te atoras ahí donde está el tren va y como que choca contra otro vagón. Sí. Pero lo que está haciendo es que se está conectando con el otro vagón. Y se mueve y entonces pegan los jalones y entonces ya están bien unidos, o sea, ya no hay nada que los vaya que no los vaya a separar, y es exactamente lo que necesitamos hacer, el poder ser enganchados en nuestra adoración a Dios, y que no nos vaya a quitar, porque estamos adorando a Dios, y que no vaya a haber ninguna cosa que nos estorbe para poder adorar a Dios, y que no vaya a ser la falta de enseñanza. O sea, necesitamos aprender, que es lo que dice Salmo 119 verso 171, salmo más largo de la Biblia. Salmo 119 verso 171 dice: mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Entonces necesitamos aprender, y también tenemos la responsabilidad nosotros como creyentes de poder ver, documentarnos, leer libros. O sea, leemos en la Biblia está llena de alabanza y de adoración, nos llama a alabar y adorar a Dios. Entonces necesitamos hacerlo, necesitamos nosotros aprender de eso. La siguiente parte es el muertos. Una de las razones que nos impiden adorar a Dios es que haya muertos. No estoy hablando acerca de la muerte, la muerte física, pues ya te moriste, ya dice que en el panteón nadie alaba, en el sepulcro nadie alaba. Pero resulta en la muerte espiritual, cuando una persona está espiritualmente muerta, nada, o sea, lo mueve. Nada lo mueve, y es por eso que necesitamos avivamiento, ¿no? Porque avivamiento es reavivar a alguien, el poder levantar a alguien. Y hay personas que muchas veces en su adoración a Dios, o en su falta de adoración a Dios, están muertos espiritualmente. O sea, cantan un canto y ya se aburrieron. Estás ahí y no, como decimos allá, no llega el agua al tinaco, y o sea, viendo las cosas, si tú estás cantando un canto, ¿no? Dios es incomparable, solo tú eres bueno, eres incomparable. O sea, saber que Dios, no hay nadie como nuestro Dios, y tú estás ahí, estás muerto, ¿no? Que Dios nos ayude a poder tener esa sensibilidad y poder reconocer que como cristiano dice, no, es que sí soy cristiano, pero es que la música a mí, los cantos a mí no me, yo soy de palabra. No, la palabra es el que Dios nos habla, la adoración es lo que nosotros le podemos dar a Dios. Y entonces, y eso es lo más, creo yo, no es que no sea importante, que la palabra es más importante, porque muchas veces o cuando crecimos escuchamos, ahora viene la parte más importante, la palabra, pero todo es importante. Los anuncios son importantes, la ofrenda es importante, los cantos son importantes, testimonios son importantes, los anuncios, todo es importante. O sea, no hay ninguna cosa que pueda decir, es que esto es lo más importante. Nada, todo es importante. Y como les digo, la palabra es lo que nosotros recibimos de parte de Dios. Pero ¿qué es lo que le voy a dar yo a Dios? Y lo único que puedo dar, como ese canto que dice, no tengo nada para ofrecer. Entonces, lo único que tenemos es dar nuestro canto, nuestra adoración a Dios.
Y eso es lo que Dios está buscando. Dios no está buscando adoración. Dios está buscando adoradores, hombres y mujeres que lo hagan en espíritu y en verdad, sinceramente, porque lo aman, porque se han dado cuenta que Dios es digno, que Dios ha hecho grandes cosas por nosotros. Y por último, yo pensé que me iba a ir más largo. La muerte. Si puedes leer, la muerte, la lotería. Salmo 115, verso 17. Dice: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Entonces nadie, si una persona muerte físicamente, o sea, no va a alabar. Y desafortunadamente, como les digo, personas muertas espiritualmente, o sea, no alaban. Y entonces necesitamos que Dios nos ayude a resucitar o reavivar o revivir esas personas que puedan alabar a Dios y poder darse cuenta que hay una necesidad. Y como le digo, al final de cuentas, cuando nosotros alabamos a Dios, nosotros somos los más beneficiados cuando nosotros alabamos a Dios. Y lo último que quiero decirles acerca de esto, o el último de los problemitas comunes que encontramos en la alabanza y la adoración, es el orgullo. El orgullo, ese es el bendito problema. Encontramos orgullo en el sentido de cuando nosotros estamos alabando a Dios o en algunos de los aspectos, muchas veces queremos, tenemos el deseo, tenemos deseos de ser verdaderos adoradores, queremos hacerlo, queremos adorar a Dios, pero a la misma vez, dentro de nosotros como personas, nos gusta también a veces reconocimiento. Si eres un músico, mira, a veces te avientas tú solito o por ejemplo, hablando de los músicos, porque son los que llevan como dicen, son los en el Antiguo Testamento, los músicos eran los levitas y ellos eran los que tocaban. Y muchas veces hemos visto, por ejemplo, el músico, ¿cierto? No, pues que tú le subes más a tu instrumento para que tu instrumento resalte, para que resalte. Entonces, y después ya viene a comenzarse una lucha. El del bajo con el de la guitarra y el de la guitarra con el de la batería. Entonces, porque todos queremos sonar, todos quieren, y el piano o las voces. Entonces, existe ya una guerra que comienzas a pelearte. Pero es que yo también quiero oírme, yo también estoy alabando, yo también estoy tocando, yo también sé tocarle y tratas de hacer alguna cosa. Porque muchas veces queremos eso, reconocimiento, nos gusta. ¿Cuántas veces hemos visto personas que buscan ser reconocidos, que sean vistos, llamar la atención en esos aspectos, o simple y sencillamente que sean alabados? No, hombre, mira, como había un hermano que me tocó mirarlo, hermano que tocó, y un día estaba en el servicio y de repente tiró el bajo al piso, se quitó los zapatos y comienza a tocar. Ahora tenía sus dos manos bien tenía las dos manos, pero se quitó los zapatos y luego comienza a tocar el bajo con los dedos de los pies. Ok, qué bueno, pero ya siento yo que robando la atención. Ya estás robando la atención. Entonces, para que digan al final, oye, no, hombre, te imaginas, si eso hace con las patas, te imaginas que harás con los pies, ¿no? Entonces, y si yo toco también con el domingo este domingo a las 10:45 va a estar tocando con los pies. El bajo. No va a sonar nada bien. No va a ser nada bien. Pero muchas veces porque quieren ser reconocidos, exaltados. Hombre, qué buen bassista, ¿no? Porque estamos en Estados Unidos, es buen bassista. Y entonces, pero el orgullo nos impide en todas esas cosas, porque muchas veces estamos buscando nosotros lo mismo. Y el problema es que miramos nosotros, por ejemplo, que el diablo era el músico.
su cuerpo era en un instrumento, dice la escritura, y entonces el mismo diablo se enorgulleció porque decía la Biblia, no es el más bello. Entonces su misma belleza, su mismo talento, entonces muchas veces lo lleva al orgullo, a decir, pues que, mira, sin mí no la hacen. Entonces, y el orgullo muchas veces que tengamos nosotros nos puede a nosotros hacernos perder y poder alabar a Dios. Y uno de los problemas que encontramos es que hay orgullo, a veces orgullo oculto en las personas, a veces a veces lo sabemos esconder, esa faceta de orgullo más que otros, pero necesitamos deshacernos de esas cosas. Entonces, recapitulando todo esto, encontramos nosotros problemas muy comunes en la alabanza y la adoración, con problemas como el no sentir alabar a Dios, problemas emocionales, a veces lo que hemos creído, lo que hemos visto, muchas veces nos salimos del orden, a veces las cosas que nos impiden adorar a Dios, como prisiones, falta de enseñanza, a una muerte que existe en la persona, y por último el orgullo y el poder ver que lo que necesitamos hacer es poder adorar a Dios con todo nuestro corazón, olvidarnos de nosotros, de los demás. A mí me llama la atención muchas veces tú simplemente a veces te olvidas y tú entras en adoración. Y la cuestión es que muchas veces a veces necesitamos simplemente olvidarnos y entrar en adoración a Dios, dar la gloria a Dios, que es lo que se merece. Él es digno de nuestra adoración. No sé si algo quieres tú. Yo creo que todo ese estudio es un estudio, bueno, todos esos estudios han sido formidables y para ayuda nuestra. Y creo que estamos a tiempo, cada uno de nosotros, de poder ser esos verdaderos adoradores que Dios quiere. Y dejemos que el Espíritu de Dios trate con nosotros, que nos muestre dónde estoy fallando, si hay orgullo, si hay cualquier cosa, pero que nuestra vida vaya a otro nivel de alabanza, otro nivel de adoración, que no nos quedemos ahí estancados, pero es el propósito y nuestro deseo, que vayamos a otro nivel. Algo que estaba leyendo mientras estaba haciendo ese estudio, una de las cosas que alguien dijo esto, no sabría decírselo quién lo dijo, pero alguien lo dijo, y así que lo tengo como anónimo, pero ese: cuando Dios nos quebranta no es para destruirnos, está hablando acerca del orgullo, sino para destruir las actitudes incorrectas en nuestra vida y para que su gloria se refleje a través de nosotros. Entonces, el poder quitarnos, Dios quiere, a veces le decimos al Señor, Señor, quebrántame, pero no le damos el control, ¿no? Pero permitirle a Dios para que Dios pueda quitar esas actitudes incorrectas que hay en nuestra vida. ¿Y qué es lo que Él puede decir? Comience a adorar a Dios, entre en ese tiempo íntimo. Lo importante es el poder tener, para comenzar, yo creo que necesitamos tener un tiempo íntimo, personal con Dios. O sea, no podemos esperarnos, voy a alabar en la iglesia, porque ahí es el lugar de alabanza. No, yo puedo encontrarme en el carro alabando a Dios. Yo donde me encuentre, ya sea si estoy aquí o en algún lugar, estoy alabando a Dios. Pongo música que me va a ayudar a poder a conectarme con Dios y poder ser ministrado por Dios y poder adorar a Dios, y el poder hacerlo. Y debemos hacerlo. Yo creo que sí, y le damos tanto lugar a instrumentos o cosas que en realidad no nos llevan a otro nivel, que al contrario nos están opacando o nos están empujando hacia abajo. Pero el poder permitir hacer esos ambientes de adoración, esos ambientes de alabanza, poner música, hay suficiente música, hay suficiente adoración, y uno puede empezar simplemente diciéndole: te adoro, te exalto. No necesitamos saber la canción, no, simplemente te doy gracias, Rey. No necesitamos una guitarra tampoco, ahí en tu carro, gracias Dios, y empieza a adorar, empieza a agradecerle. Eso es adoración. Así que, mi amigo, mi hermano, yo le invito a que usted adore a Dios con todo su corazón,
despréndase, comience usted a adorar a Dios. Quiero, antes de despedirnos, darle las gracias y vamos a orar y vamos a despedirnos. Y yo quiero dar las gracias a usted por habernos permitido poder llegar a donde usted se encuentra. Le invito para que el domingo, en punto a las 10:45 de la mañana, 10:45 de la mañana, pueda acompañarnos a nuestro servicio en Salem y o también a través de Facebook. Le invitamos, pero si está alrededor de Salem y está dentro del número de personas que podamos tener, véngase a la casa de Dios y poder alabar al Señor juntos. Así que vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor, por cada una de las personas, Señor, que ha estado, Señor, siendo partícipe, Señor, de este estudio. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú bendigas sus vidas, sus corazones, sus familias, trabajos, oh Dios. Y te pedimos, Señor, que tú nos prepares, Señor, para este próximo domingo, Señor, para adorarte y para bendecirte, Señor. Y te pedimos que esta palabra, Señor, no simplemente es una palabra que nos olvidemos de ella, Señor, pero que podamos ponerla en práctica, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Mi amigo, mi hermano, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima.